place poder estar con ustedes. Sería el último servicio aquí. Espero que en otro lugar pueda continuar. Gloria a Dios. Así que voy a tratar de predicar este mensaje de supremo llamamiento y vamos a comenzar en el libro de Éxodo. Voy a tratar de ser breve, son las 7:57, 8 casi allí. Gloria a Dios. Y no creo que entraré en mucho detalle, pero sí quería establecer un personaje como el personaje de Moisés para este supremo llamamiento, que todos sabemos que Moisés tuvo un llamamiento muy especial, más que todos los profetas, y su ministerio todavía no ha terminado. Esperamos que regrese otra vez. Entonces, yo dije Éxodo 17. Ok, y dice, eso 17:1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. No había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Gloria al Señor. Vamos al verso 5 para avanzar. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. También quiero leer aquí en el libro de Corintios 10:4, primera de Corintios 10:4. Leamos desde el 2 para no perdernos esto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y aquella roca era Cristo. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Señor, ella es vida y vida eterna para nosotros, y te pedimos, Señor, que tú la abras, porque tú eres el único que puede hacerlo. Nosotros podemos hojear las páginas, Señor Jesús, pero ¿quién puede abrir el secreto? Solamente tú, Padre. Te pedimos que tú llegues a la necesidad de cada uno de nosotros, que nos hable, que nos afirme, que nos establezca, que nos dé inspiración, que tú abras los canales, Señor, en los cuales están los tesoros que tú tienes guardados para nosotros. Tú eres la porción que nos satisface. Bendice, Señor, la audiencia, circuncida los oídos y los que hablan, Señor, danos gracia y todo pensamiento humano sea atrapado y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. En el libro de Filipenses 3:13, la escritura dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tengo otros versículos, pero quiero empezar rápido. Gloria al Señor. Todos conocen la historia de lo que pasó
con el pueblo de Israel, cómo fue llamado Moisés, aun cuando María o Miriam comentó en contra de Moisés. La Biblia dice que Dios le dijo a Miriam, con Moisés yo hablo cara a cara, con ustedes yo puedo hablar en visiones o por sueño, pero cuando te levantaste en contra de Moisés mi siervo, usa una expresión bien fuerte, dijo, mejor hubiese sido que tu padre te escupiera en el rostro. En otra palabra, es Dios hablando de una manera para que no fuera muy hiriente, pero realmente Dios está rechazando el espíritu que está en ella. No está rechazando a ella, pero está rechazando el espíritu que está comentando. Gloria a Dios. Ahora, ustedes saben que hubo dos eventos que muchas personas pues a veces lo confunden, pero está el evento del capítulo 17 para Moisés tomar la vara, dice el profeta, con la vara que golpeaste el río, ve y ahora yo estaré delante de ti en la roca y tú golpearás la roca y ella te dará agua. Realmente la roca que está golpeando, literal, recuerde, todo lo que estos profetas hicieron, como dice el profeta, tenemos que encontrar a Cristo. Por lo tanto, Moisés se le dio orden de golpear a Cristo, porque Moisés, en su oficio de profeta, Dios le dijo, tú serás como Dios y Aarón será como tu profeta. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que fue Dios lo hizo pecado para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el castigo vino de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Porque él se tuvo que hacer pecado y Dios castigó el pecado. Por lo tanto, cuando Moisés está castigando, está golpeando la roca. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál es esa roca? Ese pilar de fuego que caminó con ellos. La Biblia dice que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Usted sabe que dentro de ese pilar de fuego, si ustedes se acuerdan, cuando el profeta está hablando con el ángel, aparecía primero un pilar de luz y dentro de ese pilar de luz apareció un hombre. Y ese hombre hablaba con él. Pero la Biblia nos dice que cuando ellos, la roca que los seguía, en donde quiera que ellos iban, era Cristo. Nosotros vemos un pilar de nube, pero él estaba en ese lugar. Gloria al Señor. Y él le dijo, yo estaré delante de ti sobre la peña. Y dice, y esa roca, esa peña, era Cristo. Dios le dio el mandamiento a Moisés de golpear la roca. Y dice, el profeta dice que no solamente fue que le dio un mandamiento de que golpeara la roca. Él dice aquí, dice, mire, hay una lección hermosa aquí. Si nosotros sencillamente la pudiéramos captar, y debido a que nos ponemos tan fuera de línea y tan atados al mundo y cosas así, dice, causó, esto que hizo el pueblo, causó que Dios tomara los juicios del mundo y golpeara a su propio hijo. O sea, Dios estaba en Moisés golpeando a su propio hijo. Dice, con ellos en el Calvario, para que nosotros pudiéramos ser libres. Dice el profeta que Dios cogió todos los juicios, todos los pecados y los envolvió en esa roca. Perdón, los envolvió en esa vara. Y después que envolvió todos los juicios en esa vara, en vez de golpear al pueblo,
golpeó a la roca, pero la roca era Cristo. Era un tipo de lo que iba a ocurrir. Gloria al Señor. Y el pueblo murmuró, y el pueblo clamó, y el pueblo se levantó en contra de Moisés. Y cuando se levanta el pueblo en contra de Moisés, se está levantando en contra de Cristo, porque Moisés en ese momento era Cristo. Dios entró en Moisés y Moisés era Dios. Gloria al Señor. Por eso le dijo a Moisés, para ser un tipo para lo que vendría más adelante. Gloria al Señor. Sabemos nosotros que el pueblo tuvo 40 años rebelde, 40 años criticando, 40 años peleando con Dios para que Dios los regresara otra vez a aquel lugar de donde habían salido. Dios los había libertado. Y ellos estaban pidiendo regresar. Ellos estaban buscando un líder quien los regresara hacia atrás. Y el profeta dice, pero fíjese que con todo lo que ellos hicieron, la roca los seguía. La roca, que era Cristo, ellos desobedecían, la roca permanecía fiel. Ellos se salieron del camino, la roca permanecía fiel. Ellos murmuraron contra Dios, la roca permanecía fiel. Ellos murmuraron con su profeta, la roca permanecía fiel. Ellos murmuraban contra Dios, Dios los sanaba. Ellos murmuraban contra Dios, Dios, la ropa que le dio fue una ropa que duró 40 años y ninguna de estas ropas se dañó. Gloria al Señor. Y ellos hablaron y murmuraron y dijeron tantas cosas, pero Dios hizo una campaña de sanidad por 40 años. 40 años. 40 años que dice la Biblia, no hubo en ellos enfermos. Yo nunca he visto una campaña tan grande como esa. Gloria al Señor. Alrededor del desierto, sin que los pies se hincharan, sin que nadie se enfermara, sin que tuviesen, el único problema que ellos tenían era murmurar. Gloria a Dios. Pero Dios permaneció fiel, dice, sin dejarlos aún, sin ellos creer. ¿Puede usted imaginarse eso? Cosas que están escritas, están en la Biblia, y uno piensa, bueno, Dios se enojaba con ellos. Lo que dice la Escritura es que todo el tiempo la roca los seguía. Todo el tiempo que ellos estuvieron hablando, murmurando, tratando de armar un motín, ellos se rebelaron, ellos hicieron un becerro de oro, lo adoraron, hicieron toda clase de orgías, fornicaciones y todo, en el mero desierto. Dios caminando con ellos, Dios nunca los dejó. Gloria al Señor. Y el profeta dice, y si Dios no los dejó a ellos, no nos deja a nosotros tampoco. Muchas veces nuestra propia mente nos acusa. Muchas veces nuestros pecados hacen interferencia con Dios. Dice el profeta, pero Dios nunca se aparta. Estuvo con ellos día tras día, mañana tras mañana, tan fiel, ellos fallando. Al otro día, Dios estaba con ellos. Ellos volvieron a fallar. Al otro día, Dios estaba con ellos. En las noches los cubría. Durante el día, los tapaba del sol. Los alimentaba, les daba agua, les daba comida, los protegía, mandó pan del cielo. Gloria al Señor. Y ellos no podían entender. El salmista dijo, nuestros padres en el desierto no entendieron a Dios. Gloria a Dios. Dice el profeta que, gloria a Dios, dice, cuando nos salimos del compañerismo, dice, ellos caminaron al lado del camino. Dios quería llevarlo por un camino, pero ellos espiritualmente, ellos estaban caminando al lado. Ellos no iban en el camino que Dios los dirigía. En su mente, ellos tenían otro camino. Todo el tiempo que ellos estaban caminando con Dios, dice, ahí va el pilar de fuego. Usted veía la nación detrás. Pero en el mundo espiritual, dice el profeta, ellos caminaron al lado del camino. Aquí estaba el camino, ellos estaban siguiendo, pero
Ellos prácticamente estaban tratando de regresar otra vez a Egipto. Y dice, y cuando nos salimos del compañerismo unos con otros en la iglesia y fuera del compañerismo con el Espíritu Santo, eso nos lleva a un lugar seco, a un desierto. Dice, nada está vivo, todo tiene espinas. ¿Ven? Un desierto, un pequeño pedazo de cactus con espinas sobre él. ¿Saben ustedes lo que es eso? Es una preciosa hojita tierna que no ha recibido agua. Sencillamente se ha enrollado ella misma tan apretada, se sale del compañerismo y ella vive en sí misma y en sí misma. Y esa pequeña hojita que es tierna, ella se va enrollando, aislándose y aislándose del compañerismo. Y cuando viene a ver, se convierte en una espina. Y cuando se convierte en esa espina, ella está hincando a todo el mundo. Gloria a Dios. Dice, se está enrollando ella misma tan apretada a tal grado que ha llegado a ser una espina. Y cuando ustedes ven a alguien de esa manera, quizás es una alma preciosa que si hubiera podido haber sido regada bien, hubiera sido una hojita tierna o algo. Pero en lugar de eso, ella misma se ha enrollado a tal grado que es una espina. Fíjense lo que es salirse del compañerismo. Porque el pueblo de Israel, aunque usted veía una masa de gente, 2 millones y pico de personas, ellos estaban individualmente separados de Dios y separados del camino. Entre ellos mismos peleaban. Ellos peleaban con Moisés, ellos peleaban con Dios. Ellos estaban incómodos. Una espina, uno hinca al otro y el otro hinca al otro. No había compañerismo. Solo pinchando a todos. Ustedes saben, encontrando faltas. La única cosa que se necesita es agua. Eso es todo. Solo necesita un avivamiento o un quebrantamiento, un refrigerio de parte del Señor. Y se desenrollará ella misma si ustedes solo la ponen en agua. Y el agua es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, pero aquellos que viven en ese lugar tienen que sufrir junto con las condiciones de ese lugar. Y aquellos que desean vivir en esa clase de atmósfera, en donde todo es solo golpear, pelear, reñir, argumentar, de esa manera, bueno, ustedes sencillamente vivirán bajo esa atmósfera, eso es todo. Pero nosotros no tenemos que vivir allí. No es necesario que nosotros nos quedemos allí. ¿Ven lo que pasa? Los resultados que tiene la falta de compañerismo. Usted va a notar que en usted hay una molestia. Usted ve las faltas. Usted no está de acuerdo con muchas cosas. Usted no se siente bien. Dice, y usted vive en un lugar donde hay peleas, gritos, donde todo está mal. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Ve? Dice el profeta que cuando esto ocurrió y ellos tenían tanta enemistad, dice, pero fíjese que nunca la joca se apartó de ellos. ¿Puede usted imaginarse 40 años Dios escuchando no solo lo que hablaban, sino que lo que decían en sus corazones, hablando contra Dios y Dios haciendo milagros y Dios la presencia de Dios, el mero pilar de fuego delante de ellos? Ellos lo veían. Ellos vieron el maná caer, ellos vieron las codornices, ellos vieron sacar el agua de las rocas. Gloria al Señor. Pero aún así, ellos peleaban contra Dios. Y Dios quiso agradarlos, y Dios quiso conquistarlos, y Dios quiso enamorarlos, y Dios tuvo paciencia, y Dios les perdonó por 40 años. Dice el profeta, hasta que allí en Horeb fue el lugar donde Dios estaba desanimado. ¿Puede usted imaginarse? ¿Puede un pueblo desanimar a Dios?
el Dios de toda paciencia. Gloria al Señor. El Dios de todo amor, el Dios de toda gracia, de todo perdón. Llegar el momento donde dice, donde Dios estaba desanimado con el pueblo. Gloria a Dios. Dice, porque ellos habían vagado hasta llegar a ese lugar y habían entrado en esa condición. No se soportaban unos a los otros. No soportaban a Moisés. No soportaban a Dios. No importa lo que Dios hiciera. No importa que Dios hiciera un milagro y otro milagro y un portento y una nube completa cubriera. Mire qué clase de sombrilla. Una sombrilla tan grande para cubrir a 2 millones y pico de personas bajo la sombra. No se le curtió la piel con el sol. Dios estaba allí. Gloria al Señor. Dios estaba con ellos como vigilante. Dios se paraba como un pilar de fuego y Dios estaba mirando el campamento. Nadie podría entrar a aquel lugar. Dios era el soldado que estaba parado como un príncipe con la espada en la mano mirando a ver quién iba a entrar. Dice, y aún así el pueblo no podía reaccionar a Dios. Y Dios llegó a desanimarse. Dice, eso fue lo que causó esa condición de ellos. Eso fue lo que causó algo que fue tremendo. Dice, causó que Dios hiciera que Moisés tomara la vara del juicio con la que él había juzgado a la nación. Gloria al Señor. Y todos los juicios los puso en la vara, toda la ira de Dios y todo el coraje por lo que ellos estaban haciendo. Y en vez de golpear al pueblo, le dijo, vete a golpear las rocas. Y la roca te va a dar agua. Digo, ¿por qué la roca le iba a dar agua? La roca te iba a dar agua porque eso fue lo que pasó en el Calvario. Dios golpeó a la roca y el Espíritu Santo vino y ellos bebieron agua y tuvieron vida para siempre. Gloria al Señor. Eso causó que Dios mismo golpeara a su propio hijo. Gloria a Dios. Con el fin de darles aguas a esa gente. Después de que ellos llegaron allí, ese lugar seco se convirtió en un calvario. Gloria a Dios. Yo estaré sobre la roca. Fue bien claro lo que le dijo. Y estaré delante de ti, Moisés. Yo estaré delante de ti en esa roca. No era para interpretar. Él dijo, Cristo le dijo, yo estaré delante de ti en la roca. Tú golpearás la roca. Si tenía que ser obediente Moisés para decirle, yo golpearte a ti, el Dios del cielo, tú me estás mandando a que yo te golpee. Eso es lo que te estoy diciendo y eso es lo que vas a hacer. Y Moisés, y eso fue exactamente lo que él hizo. Y ahora dice, Pablo está hablando y dice, y esa roca era Cristo. Gloria a Dios. Vuelve y repite, con la vara que envolvió los pecados del pueblo. Sobre esa vara los envolvió. Gloria a Dios. Debió haber golpeado al pueblo. El pueblo era el que estaba desobedeciendo. Pero en lugar de golpear al pueblo, él golpeó las rocas. Gloria a Dios. Y la roca hizo una grieta. Y cuando golpeó la roca trajo salvación. Porque no era otra cosa sino que lo que sucedió en el Calvario. Ahora sucedió que hubo otra ocasión que Dios llamó a Moisés otra vez porque el pueblo volvió a rebelarse contra él y a pedir agua otra vez. Muchas personas piensan que es el mismo. No, en una le dijo, golpea las rocas. Y en otro le dijo, vete y háblale a la roca. La segunda vez que él le dijo, vete y háblale a la roca, gloria a Dios, Moisés fue y Moisés tenía coraje esta vez.
Ya eso se lo habían hecho las otras veces. Ya lo habían avergonzado. Ya habían criticado de él. Moisés pasaba y estaba la crítica. Ahí va este. ¿Qué se cree este? ¿Quién le dijo a él que lo puso como juez? Hablaron tanto y tanto y tanto de él que Moisés llegó a coger un complejo. Gloria a Dios. Moisés llegó a coger un complejo. ¿Sabe usted que cuando hay una escritura cuando se va a hacer el sacrificio de la vaca alazana, la vaca roja? Dice que cuando se estaba haciendo el sacrificio y ellos se lavaban y venía otro y lavaba el otro, pero siempre el sacerdote quedaba inmundo hasta las 6. Gloria a Dios. Siempre quedaba. ¿Sabe por qué? Porque está administrando el pecado y tenía que esperar. Y tenía que esperar hasta cierta hora y hasta cierto día para poder limpiarse hasta el 7º día. Gloria al Señor. Ya usted ve cómo los profetas se contaminaron. Ya usted ve cómo Elías se contaminó. Elías le dio coraje. Y Elías dijo que descienda fuego y mate a los 50 y mate al capitán. Y el capitán vino reverentemente. El capitán no estaba haciendo nada malo. El rey le dijo, vete, dile a Elías que yo quiero hablar con él. Y él le dijo, siervo del Dios Altísimo. Así dice el rey, quiere tener conferencia contigo. Y Elías tenía tanto coraje. ¿Sabe lo que había acabado de hacer Elías? Matar 450 profetas. Estaba todavía ensangrentado. Tenía su cuerpo ensangrentado de la ira y de la sangre de los profetas que mató. Siendo un hombre de Dios, imagínense, para poder defender la obra de Dios, cogió la espada, los encejó a un lugar y los fue matando uno a uno. Imagínense qué clase de holocausto era ese. Y bajo esa furia, él fue donde Dios y le dijo, acabé, no quiero vivir más. Y le habló a Dios en un espíritu que dice el profeta, era como un insulto a Dios cuando le dijo, ¿sabe qué? He perdido el tiempo. Prediqué tu palabra y ¿sabe qué? Ni uno de ellos se convirtió. Yo me quiero morir, llévame. Yo no quiero estar más aquí. Y Dios dice ahora Pablo, en referencia a eso, dice, pero ¿qué dijo la divina respuesta? Le dijo, Elías, te equivocaste. Estás muy cansado, estás acabado, estás estresado, has tenido... Tus nervios se han roto completo. Ya no sabes ni lo que dices. Estás a nivel de psiquiatra. Gloria al Señor. Le dijo, dice el profeta que Elías entró, como dice en inglés, en nervous breakdown. Se le rompieron los nervios completos. Y si tú llegas a ver a Elías allí, era como un loco hablando. Y Dios tuvo que calmarlo. Y hablar con él. Y lo mismo hizo con Eliseo. Eliseo quiso seguir a Elías en todo. Y cuando quiso seguir a Elías en todo, lo último que Elías hizo fue eso, que mató los profetas y que se fue al monte y a hablar con Dios a aquella cueva. Y eso fue lo que recordó Eliseo. Y cuando Eliseo comenzó su ministerio, no cuando terminó, cuando Eliseo comenzó su ministerio, cometió el mismo error de Elías. Porque cuando los jóvenes se pusieron a reírse de él puso una maldición sobre ellos, habló la palabra, creó 2 osas y mató 42 jóvenes. Lo cual dijo el profeta, aquellos jóvenes eran jóvenes inocentes. Lo que pasa es que tenían la influencia de los padres. Y ellos oían la influencia de los padres cuando hablaban de los profetas y se reían y se mofaban de los profetas. Y ellos hicieron lo mismo. 42 jóvenes fueron sacrificados. Yo no sé si usted ha leído cuando el profeta habla de Jezabel. Dice, el nombre de Jezabel
quiere decir pura y casta. Cuando nosotros oímos hablar de Jezabel, nosotros vemos una mujer que se pintaba, que quería matar a Elías, que le quitó la viña a Nabot y insistió a su esposo, y era una mujer cruel, era una mujer idólatra, llevó el pueblo a la idolatría. Pero el profeta dice, pero yo quiero que ustedes escuchen esto. Dice, cuando Jezabel nació, era una niña como todas las demás. No sé si esto se está oyendo. ¿Está oyendo? Dice, era una niña como todas las demás. Era un pequeño, era un pequeño pedazo de amor, un pequeño cariño, un pequeño darling. Era una dulzura, era como la miel. Su sonrisa era pura, sus ojos eran puros. Le llamaron pura, ese es el nombre de Jezabel, casta. Gloria a Dios. Dice, y ella cuando fue creciendo y jugaba con su muñeca, como toda niña juega con sus muñecas. Era la hija de su papá. Uno dirá, bueno, ¿de quién va a ser hija? Él estaba hablando, en otra palabra, puede ser tu hija. Dice, ella era la hija de su papá, como todas las demás niñas, que para sus padres es adoración. Le llegó el tiempo de la adolescencia y ella creció como una flor y era esplendorosa y era una mujer preciosa, dice, una jovencita preciosa. Ella era la hija de algún padre. Gloria a Dios. Y dice, y ella creció y tenía todas las virtudes que puede tener cualquier niña cuando nace. Pero llegó el momento en que sus padres la enseñaron a odiar el Dios de Israel. Y cambiaron su conducta, cambiaron su vida. Dice, ¿cuántas Jezabel o hijas de algún padre? Ahora ya no hablando de Jezabel, sino hablando de Jezabel en el sentido, ¿cuántas niñas puras y castas nacieron con toda la pureza, pero en algún momento de su vida fueron empujadas? Rahab fue empujada. Y dice él, y posiblemente muchas de estas mujeres, la mujer adúltera, fueron empujadas. Nacieron como nace cualquier niña. Su corazón como lo tiene cualquier niña. La mirada cuando el padre ve a la niña y los ojos de pureza están mirando a su padre como cualquier niña. Un corazón limpio como cualquier niña. Jugar con las muñecas o jugar a la cuerda, dice, como todas las demás. Gloria a Dios. Pero fueron influenciadas y cambió. Entonces fíjate que Moisés, llegó el momento en que Moisés perdió el control, lo cual cuando Moisés fue llamado por Dios, Dios puso a Moisés por 40 años para quitarle todo ese coraje y todo ese furor del gran guerrero, matar gente y todo lo que tenía él era un conquistador, él era un guerrero, él era un general de Egipto y conquistó muchas ciudades y muchos países para Egipto. Gloria a Dios. Pero cuando Dios vino a llamarlo, el llamado de Moisés no era el llamado que Moisés creía. Y Moisés trató de prepararse para hacer un ejército. Pero ese no era el llamamiento que Dios tenía para Moisés. Gloria a Dios. La escritura nos dice que Moisés, Dios llegó el momento, estoy mirando el tiempo porque quiero leer algo que no quiero que se me vaya el tiempo. Dice que llegó el momento en que Moisés, en toda su obediencia, después que Dios lo sacó de todo aquel orden de milicia y se convirtió, Dios habló de él como el hombre más manso de la tierra. Eso dice la Biblia. Gloria al Señor.
Y dice que Dios les mandó a Séfora para ponerlo más manso todavía. Lo alineó. Hace falta a veces cierta Séfora para esos bravucones que les gusta guapear. Gloria a Dios. Hay Séfora que dice, tú peleas, yo peleo también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Gloria a Dios. Había una hermana una vez dijo que el esposo dijo, oh, que ella me dio. Dijo, no, él me dio. Dijo, sí, pero tú me diste con el taco y me rompiste la cabeza. Dijo, pues no me vuelvas a dar porque te vuelvo a dar con el taco otra vez. Esa era otra Séfora allá en Puerto Rico. Gloria a Dios. Y como dije anteriormente, no, cada vez que Dios le da una esposa a alguien, no quiere decir que se la da ahí bien sumisa. A veces eso no es lo que tú necesitas. A veces necesitas una que tenga un poquito de coraje y que no diga yes sir, yes sir, yes sir. No, no, no. Necesita una que diga cuando pueda. Porque necesitamos un poquito de paciencia, necesitamos un poquito de tenemos que ser formados. Y no es que Dios quiere que la mujer sea así, Dios quiere que la mujer sea delicada, sea fina, sea como una flor, ¿ve? Pero Dios permite que estas cosas pasen. Ella iba a tener un profeta, pero este profeta necesitaba ser corregido. Gloria a Dios. Y Dios tuvo la gracia de corregirlo en la parte de atrás del desierto. Solo Dios lo sabía. Era un secreto. Moisés podía venir para acá como que era el gran hombre, ¿entiende? Y venía por acá. ¿Qué decía ahí usted, quietecita ahí? Ella le decía, yo te cojo en casa. Gloria a Dios. Bueno, lo que quiero decir es que Moisés fue cambiado y después que Moisés fue cambiado, nos dice entonces que llegó el tiempo cuando Moisés ya no pudo tener más el control. Perdió el sentir por el pueblo y le dio coraje. Y cuando le dio coraje, Dios le dijo, vete, habla a la roca. Párate allí delante de la roca y yo estaré lo mismo. Yo estaré frente a la roca y tú le hablarás y ella te dará agua. Esta vez tú le vas a hablar. Moisés vino, cogió la vara, se presentó frente a la roca y le dijo, ustedes rebeldes, ¿qué es lo que ustedes dijeron que querían? Ustedes lo que querían agua. Le voy a dar agua hasta que se ahoguen. Y golpeó la piedra 2 veces. Y salieron aguas abundantes. Dice el profeta, no era una copita que iba no, aguas abundantes. Toda la nación completa con todos los animales bebieron y bebieron y bebieron y se saciaron. Gloria a Dios. Pero eso le costó a Moisés un problema. Porque Dios le dijo, ok, vete al monte de Avirán, mira la tierra. ¿Sabe qué? Por lo que hiciste, vas a mirar la tierra, pero no vas a entrar. Ese fue el fallo de Moisés. Esa fue la vergüenza de Moisés, que en su último tiempo, primero, no pudo llevar el pueblo a la tierra prometida. Fue una vergüenza para él. Y otra vergüenza para él es que todo el mundo se iba a enterar que él no iba a entrar a la tierra prometida. Gloria a Dios. Para Moisés fue un gran trago amargo. El Dios del cielo que lo levantó a él de tal manera que le dijo, tú serás como Dios. A ese tipo de lugar llevó Dios a Moisés. Tú serás como Dios, Aarón será como tu profeta. Y lo que Moisés hablaba se cumplía. Hizo descender fuego del cielo, creó toda clase de insectos, estaba en símbolo destruyendo la imagen de todos los dioses. Todos los 10 milagros que Moisés hizo, los portentos, era la representación de un Dios que estaba destruido en el corazón de los egipcios. Gloria a Dios. En otras palabras, Moisés estaba peleando con los dioses.
Para el pueblo de Egipto, Moisés peleaba con los dioses. Gloria al Señor. Entonces, fíjese que Moisés entró en un lugar tan terrible de angustia. Dios, mira la tierra, contémplala, de lo que yo hablaba. Y desde ese lugar, Dios tenía un lugar donde él podía ver todas las praderas, donde podía ver todas las cosechas, donde podía ver todos los ríos, donde podía ver todas las flores, los animales. El pueblo iba a tener todo eso. Le dijo, todo eso bonito que tú ves, que era lo que yo te decía, ahí es donde tú no vas a entrar. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Me llama la atención algo que cuando Dios le dice eso a Moisés, claro, Moisés ahora está humillado. Le dijo, pon a otra persona en mi lugar. Manda a otro que siga llevando al pueblo para que no sean como ovejas sin pastor. Gloria a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, ahora en el número 27, 18, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en la presencia de ellos. Pero en el verso 20, mire lo que hizo. Le dijo, le dice al hombre que está destruido, que está acabado, que su ministerio se acabó. Y cuando se acaba un ministerio por ejemplo, y es Dios el que te saca, se te fue la dignidad. Porque Dios te sacó del ministerio. Como si tú eres un gran jefe y fuiste subiendo y eres casi el dueño. Estás al lado del dueño. Y que un día venga el dueño y diga, ¿sabe qué? No te quiero más aquí, te vas. Y todo el mundo lo sabe. Que Dios dijo eso. Pero dice el verso 20, y esto es lo que me llama la atención. Voy a leer una carta que tengo aquí. Dice, llama a Moisés, ponlo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él. O sea, le quedaba un poco de dignidad a Moisés. ¿Cuál era la dignidad que le quedaba a Moisés? La que Dios le dio. Moisés no tenía ninguna. Pero fíjese que independientemente del error que cometió Moisés, que el error que cometió Moisés con toda la grandeza que hizo, rompió la escritura. Porque aquella roca era Cristo y Moisés no podía ser golpeado dos veces. Dice el profeta, eso hablaba de la ineficacia de Dios, de la capacidad de Dios, que no había capacidad, que no era suficiente la sangre de Cristo para que fuera una sola ofrenda, para pagar por los pecados de la humanidad. El valor de la sangre de Cristo lo bajó. La dignidad de la ofrenda, cuando Moisés golpeó por segunda vez, dijo, es como si aquello no hubiese sido suficiente y él tendría que volver a venir a morir. Dios destruyó completamente la obra del Calvario. La obra del Calvario es la obra maestra de Dios. Gloria al Señor. Pero cuando Moisés hizo eso, era como decir, tú dices que eso es suficiente, pero eso no es suficiente. Tú moriste una vez, tienes que volver a morir. No es suficiente. Se pierde la gente. Gloria a Dios. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es posible que Dios no le dijo eso a él? Recuerde que cuando Dios estaba en Moisés, Moisés era Dios. Los pensamientos de Dios corrían por la mente de Moisés. Lo que Dios pensaba, Moisés lo pensaba. ¿Sabe lo que dijo el profeta cuando los sellos se abrieron? Le dijo, hermano Neville, los meros pensamientos de Dios están en mi mente. No me siento ni humano. Dijo, tengo que sacudirme o hacer algo para sentirme humano, porque siento que me he deshumanizado solamente teniendo en mi mente cada pensamiento de Dios. ¿Sabe lo que es tener los pensamientos de la mente?
donde un pensamiento puede coger desde aquí hasta la eternidad y otro hacia otro lugar y otro, es completamente un movimiento universal, eternal. Y eso cayó en la mente del profeta y se tuvo que sacudir. Moisés, gloria al Señor, tenía la mente de Cristo. Cuando Moisés pidió moscas, las pidió en el espíritu. Cuando Moisés dijo piojos, eso era lo que significaba. Cuando Moisés dijo que baje fuego del cielo, es la mente y la fe de Dios operando. En otras palabras, Dios operando un don por el Espíritu de Dios. Como dice el profeta de las 7 virtudes, cualquier persona puede tener una virtud, tener paciencia, tener temor, tener cualquiera de estas cosas. Dice, pero si no tiene la paciencia de Dios, la fe de Dios, la virtud de Dios, el conocimiento de Dios, gloria al Señor, no es lo mismo. Se puede tener un montón de virtudes, pero tienen que ser operadas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dejó un detalle a Moisés para no dejar ir a su siervo completamente herido y fracasado. Es como dice el profeta, que cuando Dios fue a corregir a Adán y Eva, cuando lo fue a corregir por lo que hicieron, y ellos estaban escondidos, y él cogió y mató, dice que mató una oveja, y cuando la mató, dice, cogió la piel y la jaló, y la piel salió dice, la ira que tenía contra ellos, cogió el cordero, y cuando lo mató, dice, arrancó con ira las pieles del cordero, y cuando las arrancó, estaban vivas todavía. Y esa sangre viva todavía que acaba de salir del cordero, las tiró sobre ellos. Y cuando esas pieles cayeron sobre ellos, dice, estaba todavía la vibración de cada célula de sangre, del dolor que había recibido ese animal, lo pasó a ellos, para que ellos vieran en el juicio que se merecían. Y cuando, después que les habló, dice que cuando ya ellos se iban, le dijo, dice, no podía dejar a sus hijos así. Le dijo, y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la serpiente. Le dio una promesa, no los podía dejar así. Dios no podía dejar ir a Moisés de esa manera. Gloria al Señor, porque Moisés había hecho tremendo trabajo. Y el trabajo de Moisés no terminaba. O sea que lo que le hizo fue, le dijo, toma un descanso y llévate esto para la próxima jornada. Dale de tu dignidad. Gloria a Dios. El único que podía quitar la dignidad de Moisés era Dios. Dios, pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. No estaba tan acabado como él pensaba. Fíjense que el profeta está diciendo, ¿se da cuenta que la roca te sigue? No importa que tú falles, no importa que desobedezcas. Si este pueblo por 40 años desobedeció, criticó, se fue en contra de Dios, murmuró, dijo, pero la roca siempre lo sigue. Él está donde uno lo dejó. Gloria a Dios. Así que Dios le dio a Moisés todavía, antes de irse, como quien dice, te he corregido, pero tú sigues siendo mi hijo. Dios nos corrige, nosotros nos apartamos, nosotros hacemos cosas que no están correctas, pero Dios sigue siendo tu padre. Dios está dispuesto a restaurarte. Dios está dispuesto todavía a lidiar contigo. Dios está dispuesto a levantarte. Y nosotros vemos que cuando le dijo, mira la tierra pero no vas a entrar, pero lo vemos en el capítulo 17 de Mateo, donde Moisés y Elías están en la tierra prometida y están hablando con él. Gloria a Dios. Ahora, hablando del supremo llamamiento, lo cual Moisés disfrutó de un supremo llamamiento y tuvo que sujetarse a una obediencia en toda su excelencia.
Gloria a Dios. Nos dice aquí, antes de leer una carta que hizo el profeta sobre el supremo llamamiento, segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde el principio de los siglos. Hebreos 13:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Ahí vuelve otra vez ahora y le pone a Moisés y lo coloca. Gloria al Señor. Moisés se va y para la gente, ¿qué pasó? Pero Dios vuelve otra vez. Le dijo: pon de tu dignidad. Y ahora Dios añade dignidad porque lo puso como ejemplo. Él puso a Moisés como ejemplo en el lugar de Cristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, todos ustedes considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Dios no le contó en este obituario, hablando de él había muerto. Otra cosa, cuando Dios llama a Moisés y Moisés murió, él le dijo que él iba a morir en ese monte. Y Dios lo cumplió. Moisés murió en ese monte, pero Dios lo resucitó. Dios cogió a Moisés y lo resucitó. Ángeles vinieron y los llevaron donde él no sabía. Por eso fue que Satán estaba peleando con el arcángel Miguel, porque estaba pidiendo el cuerpo, porque Satán todavía tenía las llaves de la muerte y del infierno. Y él estaba peleando con eso. Y mientras alguien moría por pecado, tenía Satán que tomarlo. Pero Dios lo pasó a otro lugar, donde Satán no tiene ningún derecho. Él tiene derecho de los que mueren, pero no de los que viven. Por lo tanto, él murió, gloria al Señor, pero Dios lo resucitó. Dice: el pacto para los muertos es uno por el pecado, pero el pacto para los resucitados es otro por los escogidos. Gloria al Señor. Dice Romanos 11:29, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos son sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, no el hombre. Y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Voy a terminar con esto. Gloria al Señor. Esto fue una carta que el profeta se la envió a un hermano llamado Ernest Fandler. Ernest Fandler. Él se sintió dirigido a darle, por una conversación que ellos tuvieron, y esta es la carta que él le envió y la tituló El Supremo Llamamiento. Yo quiero que ustedes oigan detalladamente lo que es el verdadero supremo llamamiento. Gloria a Dios. No para algunos, para usted. Y aquí el Espíritu Santo a través del profeta va a hacer una separación de hombres con llamado, hombres gloriosos con tremendo llamado, pero a ti te llamó de una manera muy peculiar. Eso es lo que vamos a coger ahora, estos pequeños tips que el profeta está dando. Dice: si Dios te ha llamado para ser realmente como Jesús, Él te llevará a una vida de crucifixión y humildad, y pondrá en ti tal demanda de obediencia
que no podrás seguir a otros cristianos y en muchas maneras él parecerá dejar a otros hacer cosas que no te las permitirá hacer a ti. Otros cristianos y ministros, quienes parecen ser muy religiosos y útiles, podrán avanzar, usar artimañas para conseguir sus propósitos, pero tú no podrás hacerlo. Y si tratas de hacerlo, te encontrarás tan fracasado y reprendido del Señor hasta el punto de ponerte en dolorosa penitencia. Otros podrán alabarse ellos mismos de su trabajo, de sus éxitos, de sus escritos. Pero a ti el Espíritu Santo no te permitirá hacer tales cosas. Y si tratas, Él te llevará a tal mortificación que hará que te desprecies tú mismo y de todas tus buenas obras. ¿Ustedes quieren el supremo llamamiento? Otro se le permitirá hacer dinero o heredarlo. Pero a ti, Dios parecerá mantenerte pobre, porque Él quiere que dependas algo más, que tengas algo más preciado que el oro, una dependencia total de Él, para que Él pueda tener el privilegio de suplirte tus necesidades día a día de un tesoro que no se ve. El Señor permitirá que otros sean honrados, o sea, que se les dé honra. Y a ti te mantendrá escondido en la oscuridad, porque Él quiere que tú produzcas un fruto muy selecto para su gloria venidera, el cual solo puede producirse en la sombra. Él dejará que otros sean grandes, pero a ti te mantendrá pequeño. Él permitirá que otros hagan un trabajo para Él y reciban el pago de ello, pero a ti te hará trabajar y trabajar sin que sepas cuánto estás haciendo, y para aún hacer tu trabajo más precioso, Él dejará que otros reciban la recompensa por el trabajo que tú has hecho, y así hacer que tu galardón sea 10 veces mayor cuando Jesús venga. El Espíritu Santo pondrá en ti una estricta vigilancia con un amor celoso y te reprenderá por pequeñas palabras y sentimientos y por perder tu tiempo, por lo cual otros cristianos nunca se sentirán preocupados. Así que recapacita, porque Dios es un Dios soberano y tiene el derecho de hacer como Él quiere con los suyos. Él podrá no explicarte mil cosas. Él podrá no explicarte mil cosas que tú no entiendes de su trato contigo. Dios tomará tu palabra. Si tú decides ser esclavo, Él te envolverá en un amor muy celoso, permitiendo a otros hacer y decir cosas que tú no podrás. Por eso, decídelo para siempre que tú vas a tratar directamente con el Espíritu Santo y que Él tendrá el privilegio contigo de atar tu lengua, encadenar tus manos o de cejar tus ojos. Una forma que Él parece no utilizar con otros. Y ahora, así tan poseído del Dios viviente como lo estás en tu corazón, dice, como estás en tu corazón, secreto, complacido y deleitado por esta forma tan peculiar de Él, de vigilar y administrar tu vida personal, solamente habrás encontrado las vestiduras, dijo el profeta de Dios.
Gloria al Señor. Así que después el hermano Eric quiere sacar alguna copia. Yo creo que todo cristiano debe tener este supremo llamamiento. Porque nosotros hemos sido llamados por Dios, no por nuestras obras. La Biblia dice que sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento. Es Dios el que te llama. Y Él te llama por su propósito, no por tu propósito. Tú no escoges servirle. Tú no escoges seguir esto. Dios lo escogió para ti. Y Dios va a hacer que de alguna manera tú encajes en eso, porque allá antes de la fundación del mundo, allí tú estabas haciéndolo. Porque tú eres parte de esa vida eterna. Dice que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de su gloria. Su vida produce alabanza para Él. La gente te puede ver y dice, no hay nadie como esa joven, no hay nadie como ese hermano, no hay nadie como esa hermana. Gloria al Señor. Ellos dicen, vale la pena servir al Señor. Ellos pueden ver el testimonio de cómo lo que parece un fracaso, lo que parece que Dios te ignora, lo que parece que muchas veces alguien se burle y como que Dios no sale por ti. Él sabe lo que está haciendo. Gloria al Señor. Y Él está tallando un carácter. Y Dios mismo, como dijo Pablo, ahora pues, hijitos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Donde, como dijo Él, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Dice el hermano Branham que Pablo llegó a un grado de sujeción y de obediencia que todos los grandes ministros y todos los hombres que estaban alrededor de él decían, Pablo está acabado. Pablo no es el hombre de antes. Antes alguien venía, reprendía a los diablos y hería con ceguera y hacía muchas cosas, pero Pablo se convirtió en un esclavo de Jesucristo. No hago nada si Dios no me lo indica. Gloria a Dios. Así que esto para mí no es un mensaje. Este es mi consejo para ustedes. A mí me sirvió cuando yo escuché esta carta, realicé muchas cosas. Muchas veces la gente piensa, yo soy el siervo de Dios y parece que todo te viene a la mano, todo. Dios te respalda, manda, tiene ángeles por aquí peleando y tú vas derribando demonios y todo. No, Jesús no era así. Jesús tuvo que orar por tentación. Jesús tuvo que buscar la dirección de Dios. Jesús tuvo que encontrarse en la Escritura. Jesús, aún después que habló tantas veces, dijo, nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Él parecía un coloso. Pero cuando él llegó a Getsemaní, él necesitaba una revelación del momento. Día tras día, caminamos de fe en fe, de fe en fe. Muchas veces uno ora, Señor, ¿por qué ya esta condición, por qué tú no me quitas esto? ¿Por qué a veces pasar muchas necesidades? ¿Por qué a veces tener escasez o hay personas que se enferman mucho? Pero vamos de día en día teniendo fe. Vamos conquistando hoy. Usted conquista hoy y vuelve mañana a conquistar, y vuelve mañana a conquistar, y vuelve mañana a conquistar. Mientras otros le resuelven el problema de una y ya se acabó, usted está al otro día orando y al otro día orando. Pero ¿sabe qué? Dios no está haciendo eso a ver si usted lo puede hacer. Dios está haciendo eso porque Dios lo ordenó a usted para hacer ese tipo de llamamiento. Porque ese es el llamamiento supremo y ese es el llamamiento para los escogidos. Gloria a Dios. De la misma manera que tienen un privilegio los escogidos, tienen una responsabilidad más grande que los demás. Al que Dios le da más, Dios más le demanda. Gloria al Señor. Que podamos entender a otras personas. Podamos entender otros compañeros, otras compañeras, otros hermanos. Gloria al Señor.
Y muchas veces parece que fulano no sale de la prueba, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Hay algunos que parece que, como dijo David, que David llegó el momento en el Salmo de Asaf. Dijo, ¿por qué el impío progresa? ¿Por qué todo le sale bien? ¿Por qué no se enferma? ¿Por qué le quita el dinero a otro y él sigue como si Dios lo estuviera bendiciendo? ¿Por qué? Hasta que llegó a entender. ¿Se da cuenta? David tenía un llamamiento diferente. Tenía el llamamiento supremo. Supremo quiere decir lo más alto. Dios tiene gente aquí en la tierra. Se dio cuenta que muchos van a poder hacer eso y tú no. A muchos se les permitirá y a ti no. Muchos cristianos, su prueba tal vez cesa muy rápido y posiblemente a ti no. Es porque tienes un llamamiento especial. Gloria al Señor. El llamamiento de Job no era el llamamiento de otros personajes de la Biblia. El llamamiento de David no es el llamamiento de otros. Y así sucesivamente, usted mira, usted tiene que aprender a identificarse. Si usted tiene un llamamiento supremo, encuéntrese en las Escrituras. Pero recuerde, no es que usted pierda su recompensa, es que Dios quiere darle algo mejor. Porque cuando Dios llamó, cuando Lázaro enfermó, ¿verdad? Dios llamó a Lázaro con un llamamiento especial. Y Lázaro se le dio el privilegio de alimentar a Jesús. Se le dio el privilegio de tenerlo en su casa, servirle. Las hermanas le hacían ropa. Gloria al Señor, lo atendían. Él iba y venía cansado. Lázaro era un escriba y siempre le tenía las escrituras a Jesús, todos con las cosas que él estaba trabajando. Ellos trabajaban en conjunto y eran tan amigos que eran como hermanos. Llegaron a vivir juntos. Dice el profeta, cuando José murió, Jesús se fue a vivir con Lázaro. Pero ¿qué resulta? Que Lázaro se enferma. Y cuando Lázaro se enferma, manda a buscar a Jesús. Jesús le dijo, yo estaré contigo siempre. Llámame, yo te responderé. Y Jesús citó todas las escrituras y Lázaro creyó. Y Lázaro lo llamó, pero Jesús no vino. Pero Lázaro no murmuró. Y Lázaro lo mandó a buscar y Jesús no vino. Pero Lázaro no murmuró. Y volvió otra vez hasta que Lázaro murió. Y no solamente Lázaro murió, sino que el primer día en el velorio no estaba Jesús allí. En el segundo día no estaba Jesús allí. Pasó el tercer día y ya la gente se preguntaba, la gente que estaba acompañando a María y a Marta, gloria al Señor, y Jesús no aparecía. Pero al cuarto día, que ya para el concepto humano, ya su cuerpo ya estaba descompuesto después de 72 horas. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta el supremo llamamiento? Él llamó y llamó y llamó y Jesús no vino. Pero él tenía algo mejor. Él tenía un llamamiento especial. Y Lázaro había sido llamado para dar gloria a la resurrección. Para probar que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro no dejó de creer. Y Lázaro no se fue con duda. Y Lázaro fue probado. Y volvió otra vez a ser probado. Y fue probado y todo el tiempo él dijo que vendría y yo lo espero. Y Lázaro murió diciendo, él viene. Y cuando Lázaro estaba en las partes bajas, allá cuando su espíritu se estaba encontrando con los demás, Lázaro estaba testificando y estaba predicándole a todos los que se encontró con él. ¿Sabe qué? Yo vine por un momento, pero yo lo llamé y yo sé que viene. ¿Y cómo que va a venir? Porque él me dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo en él. Y él va a llamarme. ¿Sabe qué pasó? Mientras Lázaro le está predicando
a Daniel y a David y a todos aquellos grandes hombres, a todos aquellos profetas, en una de las que estaba hablando, una voz interrumpió desde el otro lado: ¡Lázaro! Y él dijo: un momentito, tengo que cortar, se me acabó el tiempo, me tengo que ir, me están llamando. Y salió. Gloria al Señor. Es un llamamiento supremo, peculiar, exclusivo. Tu vida, tú y Dios tienen un propósito especial. Esa es, dice, a esos, cuando consigas eso, tendrás la garantía de las vestiduras celestiales. Entonces esta novia es muy especial. Esta novia es muy especial. No será simplemente como los otros. Mucha gente va a ser salva, tendrá vida eterna, pero sentarse en el trono es otra cosa. Ser la esposa del Cordero es otra cosa. Ser él es otra cosa. Lo que él piensa, ella lo piensa. Lo que él hace, ella lo hace. Lo que él siente, ella lo siente. Ella se sienta en el trono a juzgar las naciones, a juzgar los santos, a juzgar los ángeles, a juzgar a todo el mundo. Él tiene una cinta de juez, ellas tienen una cinta de juez. Y la mente de Cristo está en ella. Y lo que él piensa, allí no hay desacuerdos para juzgar a aquella gente, pero nos entrenamos aquí. No será que tú vas allá y allá te preparan. Tú eres entrenado aquí. Tú tienes que pasar lo del pobre, lo del despreciado, lo del calumniado, el que tiene escasez. Cuando Dios se mantiene silente, tú todavía estás cierto de Dios. Tú sabes que Él es Dios y que Dios no miente. Yo no tengo que oírlo. Él no me tiene que, yo no tengo que ver la prueba de que Él habló. Yo lo creo. Yo estoy esperando en Él. ¿Cuántos están esperando en Él? Puestos en pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, estas pequeñas palabras de consejo que tú pusiste en mi corazón, de este supremo llamamiento al cual nos corresponde a nosotros y tenemos que trabajar con esto. Sabiendo estas cosas, tenemos muchas preguntas contestadas. Ya no tendremos que hacer de muchas preguntas porque sabemos que ha sido diseñado para nosotros. Así que te damos gracias, Señor, por darnos este entendimiento para poder mirar tus propósitos eternos. Bendice la iglesia. Padre, gracias por el tiempo que me has permitido estar en este lugar, que haya una bendición y que haya un florecimiento y un derramamiento del Espíritu Santo, que tú bendiga este ministerio y bendiga a la iglesia y cada uno en particular en su oficio, Señor, que tú le multipliques tus bendiciones. Dios le bendiga.